Dice la palabra del Señor, Hebreos 12, versículo 3. Dice la palabra del Señor: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hoy quiero hablar, hermanos, de un tema que he titulado el ánimo de la iglesia. El ánimo de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué es el ánimo, hermanos? ¿Cómo podríamos definir la palabra ánimo? Bueno, es que hay buen ánimo y mal ánimo. Fíjense, ¿verdad? El hermano dice ir hacia adelante, ¿verdad? Pero yo quiero que se dé cuenta, hermanos, de que etimológicamente, cuando definamos lo que significa el ánimo, usted va a entender bien cuál es el ánimo de la iglesia. La palabra ánimo viene de una palabra griega que significa soplo y que a la vez significa alma. El ánimo, ese procede del alma. No sé si usted ha oído hablar, hermanos, acerca, en el Día de los Muertos, hermanos, en la celebración de los muertos, dicen las ánimas. Y se están refiriendo a las almas de los muertos. De hecho, el anime o las animaciones no es otra cosa que algo etéreo, pero que se convierte en algo real cuando ya las plasmas en caricaturas. El ánimo, hermanos, es el alma con que hacemos las cosas. El buen ánimo, hermano, es cuando uno con alegría, con gozo, con renovación, con determinación, con pasión, hace las cosas. Ese es el buen ánimo. Por el contrario, el desánimo es no contar con ninguno de esos elementos y sentirse sin ganas de seguir adelante, de querer hacer las cosas, de continuar, de vivir, de alegrarse. Y en este mundo, hermanos, proclive a los problemas y a las situaciones difíciles, nos vamos a encontrar con que hay mucha gente desanimada hoy por muchas situaciones, problemas en la familia, enfermedades, problemas económicos, personas sin trabajo, y que ha llevado a mucha gente a estar deprimida, gente que ha perdido el deseo de vivir, gente que se ha quitado la vida. Las condiciones del mundo no ayudan al buen ánimo. ¿Es cierto, hermano? La pandemia es una cosa que no ayuda al buen ánimo, sino al desánimo. La guerra y las malas conversaciones tampoco ayudan al buen ánimo. Pero ¿qué ánimo tiene que tener la iglesia del Señor? Y el escritor de los Hebreos dice: considerad. Aquí es el punto, el ejemplo que debemos seguir.
considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, con ánimo, con alegría, con autoridad, con determinación, predicó la palabra de Dios en su ministerio. A muchos sanó, hizo muchas maravillas, ayudó a muchos. Y llegó al momento clímax de su ministerio, que es la salvación de los hombres. Para salvarnos, para ello tenía que pasar la prueba más grande del ánimo, la crucifixión. En ese momento su ánimo decayó, y es cuando el Señor dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Agarró a 3 de sus discípulos y les dijo: por favor, ¿cómo dijo? No. Él dijo: mi ánimo, mi alma está angustiada hasta la muerte. O sea, estoy en una condición en mi ánimo precaria, pero oren conmigo. Pero cuando Jesús regresó, los encontró durmiendo. ¿Cómo se siente uno cuando tus amigos les pides ayuda? Y cuando llegas y les preguntas si hicieron lo que les pedí para que me ayudaran, y te dicen: ni nos acordábamos. ¿Cómo se siente? Muy mal, sobre todo si es de vital importancia. El Señor les dijo: ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora? Amados hermanos, y después de eso el Señor enfrentaría todas las contradicciones de quienes Él había bendecido, a quienes Él había sanado, a quienes Él había ayudado. Contradicción de los que siempre habían querido matarlo, los escribas y los fariseos. Contradicción de las autoridades, que se hicieron cómplices de los escribas y los fariseos, pues Pilato no tenía el deseo de crucificar al Señor, pero bajo la consigna de que si no crucificaba al rey de los judíos, entonces no era amigo del César, Pilato. La mujer de Pilato le dijo: por favor, yo he tenido sueños angustiosos, no tengas nada que ver con este hombre. Había tenido 2 juicios el Señor ilegales. El primero había sido hecho por el Sanedrín, el concilio de los sumos sacerdotes y de los fariseos y de los escribas. Y habían tenido al Señor por espacio de un día, haciéndole alegatos y justificando, según ellos, la culpabilidad del Señor. Luego lo llevaron a Pilato, Pilato lo mandó a Herodes, Herodes lo regresó y finalmente fue condenado. El Señor fue llevado a la cruz, y mientras iba caminando, muchas mujeres empezaron a llorar y decían, al llorar se lamentaban de lo que estaban pasando, y Jesús, a pesar de lo que estaba viviendo, les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos, porque si esto hacen en el árbol verde, ¿qué no harán en el seco? Cuando llegaron al monte de la calavera, lo pusieron al Señor en la cruz, y la gente volteaba a ver y decía: a uno salvó, pero a él mismo no se puede salvar. Y desde abajo le gritaban: si eres
el Hijo de Dios, desciende de allí y muéstranos. Y otros, los que estaban con él, los dos ladrones, le decían: si de veras eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Todo esto era la contradicción. ¿Y por qué digo la contradicción? ¿Por qué lo dice la Biblia? Porque antes estos eran los que, por ejemplo, los escribas y fariseos eran los que decían que no había ningún complot para matar a Jesús, pero fueron ellos los que le pagaron a Judas para que les entregara. Jesús dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo de Dios. Había una contradicción entre las palabras que decían y los hechos que hacían. Pero todos los que habían sido ayudados y los seguidores de Jesús se habían espantado y habían huido. La Biblia dice que estaban lejos todos los amigos de Jesús viendo el espectáculo. A los pies de Jesús solamente estaba María Magdalena, María, su madre, y Juan, uno de sus discípulos, y la gente que estaba viendo lo que sucedía. La propia creación resintió lo que estaba pasando, que hubo tinieblas, dice la Biblia. Yo quiero que entendamos, hermanos, que no hay angustia más grande que cuando tú sabes cómo vas a morir. No hay angustia más grande que tú sepas cuándo vas a morir y cómo vas a morir. Pero la Biblia dice que consideremos la actuación de nuestro Señor para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, que el Señor no perdió, que en algún momento tuvo que reflexionar acerca de su misión sobre la tierra y rescatar valor, fortaleza espiritual de su ser y levantarse y renovarse. Y yo siempre digo, el que estaba en el huerto del Getsemaní no es el mismo que habló con Pilato cuando le decía: mira, tú ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiese sido dada del cielo. El que decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. El que decía: mi alma está angustiada hasta la muerte, no es el mismo que enfrentaba a Pilato y le decía: mira, yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad, y todo el que es de la verdad viene a mí. Jesús ya había alcanzado salir de su desánimo. Su alma estaba en otro momento. Amados hermanos, ¿cuál es el alma de la iglesia? Es la salvación, es la alegría y la esperanza de saber que somos hijos de Dios y que nuestra redención está cercana, que el Señor ha de venir. Es su palabra, son las promesas. Y si no nos sostenemos en nuestro Señor para animarnos, para alentarnos, para seguir adelante y esforzarnos, para producir su voluntad, para que nosotros seamos instrumentos, entonces no sé de qué ánimo está la iglesia del Señor Jesucristo hoy. Muchas iglesias han caído, han desaparecido. Muchos hermanos se han ido, otros se han alejado porque han dejado que su ánimo, su alma, sea conquistada por el pecado, la tristeza, la desesperación, el agobio, la angustia, la depresión. Dice la palabra del Señor, Números 21, 4 al 6. Después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo
para rodear la tierra de Edom. Y dice la Biblia, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Fíjense, el ánimo tiene que ver con el alma. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Amados hermanos, nosotros estamos en el camino del Señor, pero no nos pase como el pueblo de Israel, que al ir por el camino del Señor nos desanimemos. Porque es dura la batalla, porque es fuerte la situación, porque estamos viviendo tiempos de gran maldad por los diversos problemas. Rescata siempre lo más importante, que eres hijo de Dios, que vive el Señor Jesucristo en ti, que Él tiene la solución, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que podemos pelear la batalla porque Él pelea nuestras batallas. Lo que Dios nos pide en medio del desánimo es que nos esforcemos. Pero cuando nosotros, hermanos, en lugar de esforzarnos, empezamos a criticar la iglesia del Señor, criticar al Dios de la iglesia del Señor. Fíjense, hermanos, hay hermanos que me he escuchado que me dicen: hermano, yo no critico a Dios, yo critico la iglesia. ¿Y qué crees que es la iglesia sino el Señor? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo crees que se siente un padre si hablas mal de sus hijos? ¿Cómo creen ustedes entonces que se sentirá Dios si hay división, si hay desunión, si hay desamor, si hay murmuración en medio de la iglesia? Si no hay un renovado anhelo y deseo de hacer la voluntad de Dios y de participar en los ministerios y de venir y de esforzarnos, ¿cómo se sentirá Dios? La Biblia dice que cuando ellos comenzaron a criticar a Dios y luego dicen: el pastor también, es que el pastor no hace nada, es que el pastor no ayuda, también a Moisés lo criticaban. El pueblo decía: no tenemos esto, no tenemos el otro, pero vamos a salir adelante. No. El pueblo decía: no hay pan, no hay agua. Y nuestra alma, ahí es donde ya estaban totalmente, tiene fastidio. ¿Y qué hizo el Señor? Pobrecitos, vengan. Ay, te sientes mal. Mira, yo te voy a animar. No, los castigó el Señor. Les mandó serpientes, porque el Señor ya les había mostrado su grandeza, ya les había dado agua, ya les había dado pan, ya les había dado sombra, ya les había dado calor. Durante los 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, todos los 40 años dice la Biblia que sus vestidos nunca se envejecieron y que sus sandalias no se dañaron, y que todo el tiempo que había calor tenían la nube, y todo el tiempo que en el desierto, saben que cuando en el desierto es de noche, hace muchísimo frío, tenían la columna de fuego. Todo estuvo allí hasta el día en que el Señor los introdujo a la tierra. Y así estará el Señor con nosotros hasta el día que Él nos lleve al reino de los cielos. Pero cuando nosotros, nuestra alma se desanima, no tenemos ganas y empezamos a darle rienda suelta al desánimo. Y el desánimo, hermano, ¿saben cómo es, hermano? Como la pólvora. Prende chispa rápidamente y se extiende y explota. Así la iglesia del Señor no puede desanimarse.
sino debe de alegrarse. Y no solamente con la alabanza, sino todo el tiempo debe estar alegre. El hermano Gilberto hace una parte, otros harán otra, y los ministerios. Pero lo más importante es que tú y yo, el justo, dice la Biblia, por la fe vivirá. Vaya conmigo a Proverbios 18:14. Proverbios 18:14. Dice la Biblia: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿Se da cuenta? La misma cosa te puede mantener a flote, la misma cosa te puede derrotar. Cuando estás animado, cuando tu alma está soportada sobre el Señor, aunque estés enfermo, vas a saber que el Señor está contigo. He conocido muchos cristianos que han muerto en enfermedad de cáncer, en enfermedad, y han muerto con alegría, con gozo, partiendo a los brazos de su Señor. Y conozco muchos otros, no cristianos, que han partido con grande angustia, porque no saben su destino, porque no saben a dónde partirán y sienten un gran pavor y temor. Mucha de la gente que se entrega a Cristo y que se salva, hermano, se salva en el último momento, porque en ese momento sienten tal angustia que están dispuestos a entregarle su vida al Señor. Mucha gente viene a los pies del Señor cuando están en enfermedades incurables, porque entienden que puede ser que dejen de vivir, y en ese momento lo que quieren es, aunque se hayan pasado toda la vida negando al Señor Jesucristo. Es curioso, ¿no? El libro de Proverbios dice que aunque estés en enfermedad, solo soportarás. Pero si si estás angustiado, dice, ¿quién va a soportar ese ánimo? El que está angustiado. ¿Cuántos angustiados hay aquí? Y si estás angustiado, ¿qué deberíamos hacer? ¿O cómo debe conducirse la iglesia del Señor? ¿Y con qué alma? ¿Con qué ánimo? ¿Cuál es el alma? No sé si han escuchado esta palabra que dice que está hecho de buena madera, dice. ¿Cuál es la madera de esta iglesia? ¿Cuál es el alma de esta iglesia que hará que aunque vengan problemas, situaciones, la iglesia se sostendrá? La iglesia seguirá firme, la iglesia combatirá en el evangelio. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Estas son las cosas, las promesas que deben sostener a la iglesia del Señor. Claro que el diablo nos va a querer poner una visión terrorífica en el frente. E inclusive, hermano, vamos a pasar por situaciones angustiosas. Créame, haber pasado dentro de mi enfermedad en los primeros días de enero de este año, 30 días sufriendo ataques al corazón, no pudiendo ni siquiera caminar hasta de mi cama al baño, que son 3 metros cuando mucho, porque en ese momento sufría un ataque al corazón, y estar con el pensamiento de qué estará pasando, me voy a morir, hasta descubrir que lo que tengo son 2 arterias tapadas. Claro que te deprime, claro que te desalienta, y claro que sientes que todo acabó. Pero no se había acabado, porque el Señor tu Dios estaba contigo. De manera que llegaron los días en que Dios iba a mostrar su maravilla, su poder, su gloria,
para luego decir, no ha acabado contigo todavía, hombre. Ni se está acabando tu vida, ni dejarás de volver a predicar. Los primeros días que regresé aquí a predicar, predicaba yo. Sentía que se me iba el alma, el ánimo. Sentía que no podía. Hoy no. Hoy predico con solvencia. No tengo problemas de respiración. Aún así, no es que mi salud esté rebosante, pero sé que el Señor me ha sostenido. Entonces, el Señor dice, no tengas miedo porque yo soy tu Dios y voy a estar contigo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Vaya conmigo a Primera de Crónicas 22:13. Fíjense, amados hermanos, esta es la historia cuando David quería construir el templo de Dios y nosotros también queremos construir un nuevo templo. ¿Cuántos dicen amén? Y en eso estamos. Y hay cosas que me desaniman, hermano, cuando las veo y digo, otra vez, otra tardanza más en el proyecto. Pero no puedo caer en el desánimo total. Quizá en el momento, y quizá eso se vale, quizá de momento tengas un leve decaimiento, pero después de tener un leve decaimiento uno debe de levantarse y decir, ok, está bien, ni modo, no se pudo hacer así, vamos a ver cómo le hacemos, vamos a ver cómo entramos, vamos a ver cómo perseveramos, vamos a ver cómo conquistamos. David quería hacer el templo, pero no lo pudo hacer, hermano. Dios le dijo que él no lo iba a construir. Pero esto es lo que dice David. Vamos a leer Primera de Crónicas capítulo 22 verso 5. Dice la Biblia, y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar al Señor, escuchen, ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, escuchen, este es el ánimo que cobra David. Si no la puedo construir yo, el Señor eligió que la construya mi hijo. Pero yo no quiero que la construya mi hijo. La quiero construir yo, Señor. Pues no. Uno va a llegar hasta donde tenga que llegar. No es eterno. Pero vean el ánimo que tiene David. Él sabe que la casa debe de ser magnífica, él sabe que la casa debe ser excelente, él sabe que es para renombre de toda la tierra, y él dice, ahora pues yo le prepararé lo necesario a su hijo. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. ¿Y solamente eso hizo David? No, vean lo que hizo, versículo 6. Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa al Señor, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre del Señor mi Dios. Yo lo quise hacer, mas vino a mí palabra del Señor diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y yo, hijo, me eché a llorar. Mi única esperanza eres tú. No. Lo que dijo fue lo siguiente, versículo 9, y aquí estaba dando una profecía. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. ¿De quién está hablando? ¿Ah? No. ¿De quién está hablando que le iba a nacer un hijo? Se lo estaba diciendo Dios a David. No era Salomón, era Jesucristo nuestro Señor. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y algunos me van a decir,
ay hermano, pero si ahí lo dice que su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. El libro de los Hebreos, hermano, dice que Salomón no edificó casa a Dios, sino que Jesucristo es verdaderamente el que le edificó casa. La Biblia dice, saldrá una vara creo que dice, de la raíz de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de poder y de amor, espíritu, y dice la Biblia que su reino sería eterno. Posteriormente Salomón recibiría la visita del Espíritu Santo y le diría, ¿sabes? Dios va a levantar una simiente y de la generación de David se levantará el que realmente le construirá casa al Señor. Y el que realmente le construyó casa, hermano, fue el Señor Jesucristo. Amados hermanos, David sabía eso. David sabía que su generación perduraría. Cuando David decía, dijo el Señor a mi Señor, él sabía que se refería al Padre y al Hijo. Cuando David decía, no dejarás que tu santo vea corrupción, no se refería a David, y Pedro lo dijo en su predicación. ¿Se refería a quién? Al Señor Jesucristo. Pero vean en el versículo 13. Entonces serás prosperado, esto para con Salomón, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que el Señor mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo. No temas ni desmayes. ¿Qué edad tendría Salomón, hermano? La Biblia dice que era un muchacho, y los muchachos no tienen 20 años, hermano. Tienen menos de 20 años los muchachos. Pero David estaba hablando con su hijo y le dijo, no tengas miedo. Tienes que enfrentar esto porque viene de Dios, pero el Señor va a estar contigo. Ya me lo dijo. Y yo te voy a dejar todos los preparativos y te voy a dejar todo. Y David dejó ¿cómo se llama esto? El proyecto ejecutivo, y dejó todo. ¿Se acuerdan que David fue el que levantó la ofrenda voluntaria? Y había piedra para las cosas de piedra, bronce para las cosas de bronce, oro para las cosas de oro, piedra preciosa para las cosas de piedra preciosa, madera, todo había, todo estaba listo. El proyecto estaba, y David murió y no vio el templo, y Salomón lo construyó. Y cuando Salomón lo construyó, fue tan hermosa la dedicación que Salomón dijo, viendo al templo así, dijo, pero Señor, es cierto que vas a morar en esta casa, porque tú no habitas en templo hecho por manos humanas, pero tú, Señor, honrarás tu pacto que hiciste con David mi padre. Y luego le empieza a decir, cuando tu pueblo se encuentre fuera, pero si estuviere y ellos se arrepintieren y voltearen a ver a esta casa, tú les vas a atender. Y saben una cosa, hermano, por eso es que el pueblo de Israel hasta el día de hoy llega hasta ese muro, que es el único vestigio que queda del templo, ni siquiera de Salomón, sino de Herodes, ¿verdad? Y ahí está el pueblo de Israel. Y por eso es que no comprendemos mucho de la cultura y de las costumbres judías, que estando en otras tierras ellos voltean y se ponen en oración hacia allá, y uno dice, ¿están locos estos? No están locos, ellos están creyendo en las promesas, en los pactos y en todas esas cosas que Dios les prometió, y que al final de cuentas, hermano, el remanente va a alcanzar en el final de los tiempos. Pero uno tiene que estar, ¿qué cosa, hermano? Motivado. O de lo contrario no alcanzaremos a ver esa gloria de Dios. Vaya conmigo a Ageo 2:4. Ageo 2:4. El libro de Ageo es difícil de encontrar, hermano,
porque está ya en los libros menores, está Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc y después sigue Ageo. ¿Sí? Habacuc, Sofonías, Ageo. Ageo 2 y aquí terminamos, hermano, con este versículo. Ageo 2, versículo 4. Dice la Biblia: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y una vez más, es el mismo concepto: cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. ¿Saben, hermano? El Señor tiene formas de animarte. Cuando veo el templo hoy, lo veo hermoso, pero lo quiero ver más hermoso. Cuando veo el terreno, veo que hemos avanzado, pero quiero terminar. O sea, quiero que esté totalmente relleno para empezar la construcción. Pero hay en mí un dejo así como de: los tiempos tan difíciles, el dinero escasea, no sé si lo voy a lograr, Señor. Y de repente el Señor me lleva a esas imágenes que les dije, que me puse a ver. Y cuando veo las imágenes, casi parece que el Señor me está diciendo: ¿te acuerdas cuando llegaste aquí? Era un terreno que no tenía nada, lleno de árboles, de tierra y de... Ustedes lo van a ver, man. Cuando vean las imágenes, man, ustedes van a ver cuánto sacamos de sacos llenos de tierra, de fango, de un montón de cosas, y cómo los hermanos con alegría iban cargando, hermanos y hermanas barriendo y todo aquí dentro del templo. Y yo sentía que el Señor me decía: cobra ánimo, levántate, porque no puede la iglesia del Señor tener un líder que no los lleve adelante. Si tú no te levantas y cobras ánimo, no tengas temor de que se rompió la máquina, no tengas temor, porque yo te voy a dar lo que necesitas, ya lo verás. He estado contigo y te he demostrado que soy fiel a mis promesas. Yo lo creo, hermano. Ahora yo termino mi mensaje diciendo: es tiempo, hermano, de que también nosotros nos levantemos, de que esta iglesia tenga un espíritu, un alma, un ánimo de victoria, de esfuerzo, de trabajar en medio de la situación. Ay, hermano, pero yo no puedo ir porque tengo que trabajar. Todos aquellos que le dicen no al Señor por las cosas del mundo y las cosas de la tierra, hermano, van solamente a quedarse atrás, hermano, y no van a heredar, porque solo heredan, hermano, aquellos que trabajan. Solo dejan un legado quienes... Yo sigo recordando a mi papá porque nuestro pastor Enrique nos dejó un legado. Nos dejó un legado que está allí y que uno no puede decir: no, la verdad es que mi papá nos dejó re mal. No. Y si Dios me lleva, ya le quedará a mi hijo Alejandro seguir este legado, y a todos los que vivan seguir adelante. Pero yo, así como los directores de alabanza hoy y los que están en el ministerio hoy, sabrán que pronto podríamos irnos con el Señor, pero si no, tenemos que enseñar a los que se quedarán y estarán al frente, y no desanimarnos, sino alegrarnos y saber
que nuestra lucha, nuestra batalla en el Señor, que dice la Biblia, no es que en vano. Así que levantémonos, hermanos, dejémonos de estar durmiendo, de estarnos quejando. Ay, señores, que esto, ay, señores, que este problema, ay, Señor, Señor, gracias. Señor, bendito sea tu nombre. Señor, yo sé que tú estás conmigo, que no desampararás la obra de tus manos, que tú guardarás en completa paz aquel cuya alma en ti persevera. Señor, yo me esforzaré y me levantaré. Así que con esa alma es que Dios quiere esta iglesia, hermano. ¿Cuál es el alma de esta iglesia? La victoria. ¿Cuál es el alma de esta iglesia? Las promesas de Dios. Hay hermanos que a veces me dicen, pastor, sí lo voy a hacer, nada más que permítame que trabaje, que reúna 100 millones de pesos, y cuando llegue a 100 millones de pesos, entonces sí vendré y ayudaré. No, Dios no necesita eso. Dios es el que va a proveer. En medio de la derrota, cuando tú creas que ya no se puede nada, es cuando el Señor vendrá y dirá, yo soy tu Dios. Ponte de pie, hermano. Vamos a orar. Porque para siempre es tu misericordia, Señor. Porque sabemos que eres el mismo de ayer y de hoy y de por los siglos. Sigues proveyendo para tu iglesia, Señor, el que nos sigamos esforzando. Sigues proveyendo presencia tuya, fe, palabra de Dios, cántico de alabanza, esfuerzo entre las damas, trabajo entre los jóvenes. Enseñanza para los niños. Una casa de oración, un terreno, audio, pantallas, cámaras, sillas. Y Señor, el tiempo me faltaría para decir, aquí estoy. Que no te das cuenta que te he bendecido. Señor, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, en medio de las tribulaciones, en medio de todas las cosas que podamos estar atravesándonos, enséñanos a confiar, a esforzarnos, a levantar nuestros corazones y manos a ti, a alegrarnos, a levantar cántico de alabanza, a adorarte y a reconocer que tú eres Dios y que tú seguirás sosteniendo tu pacto por 1000 generaciones. La gloria sea para ti, Señor. Y esta iglesia te pide recibir esa confianza, Señor. Recibir la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo. Recibir, Señor, el poder y no echarnos para atrás, sino por el contrario decir, vendrán los mejores tiempos porque tú estás con nosotros. Así que, Padre Celestial, perdónanos si nos ha hecho falta valor, si nos ha hecho falta esfuerzo, si nos ha hecho falta ánimo, si nos hemos desesperado, perdónanos. Mas levántanos, Señor, por tu Espíritu para seguir adelante, porque tú no nos trajiste aquí para volver atrás. Nos trajiste aquí para poseer y para levantar y para hacer algo grande para la gloria de tu santo nombre. Que tu nombre, Señor Jesucristo, sea bendito por siempre y que tu pueblo, Señor, te espere, porque muy pronto has de venir por nosotros. La gloria sea para ti, Señor, y para nosotros tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.